Siguen cayendo los pillitos y las pillitas. Esta vez le tocó el turno a una exfuncionaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Además, buscan fijar el sueldo de los policías municipales en Puerto Rico. ¿De quién es este proyecto y qué se trae entre manos? Contentos muchos con la cancelación del contrato del escaneo en los puertos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para Wanda Vázquez y mi opinión al respecto? Todo eso aquí. Hoy es 28 de agosto y esto es Escucha Lugaro. Bienvenidos nuevamente a Escucha Lugar, al espacio digital donde todos los días ustedes obtienen la información que necesitan para mantenerse al día, pero sobre todo las herramientas para combatir la desinformación. Nos consiguen diariamente en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR. Siempre les invito a que pasen por allí, se suscriban, le den like, comenten. Agradecida, ayer pasamos los 95,000 suscriptores, así que síganle metiendo, que eso permite que a más personas les llegue este contenido. También estamos en las redes sociales de Molusco, en Facebook, en Instagram y en TikTok, y en las mías personales en las mismas 3 plataformas. Bueno, vamos al mambo. Comenzamos. Déjame, espérate. Mi agüita de. Ahora sí. Comenzamos con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ayer la Oficina de la Inspectora General reveló que una exfuncionaria de esta agencia, mientras estuvo allí asistiendo en la dirección de la misma, se otorgó contratos a su compañía por 11 millones de dólares. Quiero que vean lo que evidenció esta investigación. La intervención evidenció que mientras la exfuncionaria ocupaba el puesto de confianza como ayudante especial en la Autoridad de Carreteras y Transportación, corporación pública adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas, su compañía familiar, de la que ella era dueña de un 50%, resultó beneficiada mediante subcontratos con empresas contratadas por ambas dependencias gubernamentales. Además, previo a su designación en la agencia, su empresa mantenía un subcontrato vigente en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Posteriormente, la compañía que subcontrató a la empresa familiar resultó favorecida con la intervención de esa misma exfuncionaria. Quiero que vean cuántos son los costos de lo que se pagó por estas propuestas. Vamos a ver. De acuerdo con el informe, los costos cuestionados se dividen en $3.527.029 por concepto de salario de la funcionaria, así como de contratos y enmiendas en los que su esposo o la compañía de ésta estuvieron contratados o subcontratados en incumplimiento con las normas vigentes, y $7.617.480 por concepto de contrato de la Autoridad de Carreteras, que incluyeron a la compañía de la funcionaria como recurso subcontratado durante el periodo en que estuvo nombrada en dicha agencia y luego de su renuncia. ¿Por qué yo sigo dando la atención al asunto de los contratos? Porque todos estamos pendientes a la corrupción, a la antigua, a la del alcalde que recibe la faja de chavos dentro empastelados, ¿verdad? Como los pasteles enyuntados. Pero al final del día, la corrupción ahora se está dando a través de contratos, y lo estamos viendo todas las semanas aquí. Reportamos diferentes contratos irregulares, ilegales, contratos por los que pagamos por cosas que no se hacen, y estamos hablando de millones y millones de dólares. Hay una noticia aquí que quiero reseñar porque es mitad graciosa, pero también revela muchas de las cosas que vamos a estar viendo con la nueva tecnología. Y es una noticia sobre unas faltas éticas de 2 abogadas en un caso. El tribunal ya ha referido esto al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Estas 2 abogadas, para yo hacerles el cuento largo corto, aparentemente hicieron una moción para uno de sus casos utilizando ChatGPT. Y pues, al utilizar un sistema de inteligencia artificial, les colocan citas disque del Tribunal Supremo. No verificaron las citas, no eran citas del Tribunal Supremo. Recuerde que en Puerto Rico las leyes tienen diferentes jerarquías. Usted tiene la Constitución, usted tiene la ley, usted tiene los reglamentos, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo es persuasiva porque se convierte en vinculante. Una vez el Tribunal Supremo resuelve algo, eso usted lo puede utilizar en otro caso como un argumento para persuadir al juez. Estas abogadas colocaron estas citas, más de 6 citas incorrectas, y ciertamente la jueza se dio cuenta, les emitió multas y las refirió al Tribunal Supremo. Así que ojo con el ChatGPT, especialmente los abogados. Vamos entonces a toda la gente que está bien contenta con la cancelación del contrato de escaneo. Y miren, esto lo traigo simplemente porque llevamos tiempo hablando del contrato. Yo le pregunté al director ejecutivo de la Junta sobre el mismo, le pregunté al director de Puerto. Más allá de eso, yo creo que lo más triste aquí es que nos han vendido que esto va a tener unos cambios sobre lo que es
lo que pagan los consumidores. Y al final del día, la realidad es que no se va a estar reflejando en esos espacios. Estamos hablando de que los importadores pagan de 75 a 85 dólares por furgón. Si usted divide un furgón de 40 pies entre 75 dólares, al final del día es bien poco y les aseguro que eso no lo vamos a estar viendo en asuntos económicos. Quiero hablar de este tema que no es tan sexy, pero nos debería preocupar. Ha caído al mínimo la balanza comercial de Puerto Rico. ¿Y qué es la balanza comercial? No es otra cosa que Puerto Rico exporte más de lo que importa. Quiere decir que no estemos consumiendo más de lo que producimos. En estos momentos, aunque todavía producimos un poco más de lo que estamos trayendo a Puerto Rico, eso ha caído a números mínimos. Quiero que vean el porcentaje de la producción actual en Puerto Rico. Las exportaciones registradas en Puerto Rico durante el año fiscal 2025 experimentaron una reducción de aproximadamente 7.23%. Eso es un montón al compararse con el año fiscal 2024, según los datos de comercio exterior publicados por el Instituto de Estadística. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a esto? Pues miren, va a ser bien importante fortalecer las exportaciones. Pero quiero que vean particularmente esta cita. Ponme la próxima aquí, miren. Por su parte, el gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico recomendó al sector público y privado priorizar las estrategias para atraer al sector manufacturero a la isla para aumentar las exportaciones, estrategias de relocalización, o sea, reshoring, para atraer producción y el fomento de exportaciones de bienes producidos localmente con valor agregado y de capital local. Podrían ser de gran utilidad, dijo el economista. De hecho, el gobierno desde que comenzó ha estado hablando de que su estrategia principal es precisamente el reshoring, o sea, atraer nueva manufactura a Puerto Rico. Pero es una estrategia en el vacío, porque ¿cómo vamos a hablar de ser competitivos? ¿Cómo vamos a hablar de atraer a alguna empresa a ubicarse en Puerto Rico cuando tenemos un sistema energético en el piso, cuando continúan aumentando los costos de vida, cuando la permisología aquí va a pasos de tortuga por la burocracia gubernamental, los costos de hacer negocio, la falta de transparencia? Al final del día es muy bonito hablar de atraer manufactura a Puerto Rico. Lo que pasa es que no somos competitivos y no estamos haciendo nada, absolutamente nada, para mejorar en esos aspectos que nos están haciendo tan débiles dentro de la competencia global. Cuando miramos lo que Puerto Rico en efecto está exportando, ¿dónde está nuestra fortaleza? Miren esto. De acuerdo con las nuevas estadísticas, el sector industrial de la isla sigue liderando las exportaciones con productos farmacéuticos, medicinas y dispositivos médicos, representando 72.32% y 9.55% respectivamente el total de los envíos comerciales desde la isla. Al final del día, miren, Puerto Rico sigue estando donde estaba desde las 9:36. Nuestra principal fuerte, donde realmente entra la mayoría de los ingresos o la mayoría de nuestro Producto Interno Bruto, es de las farmacéuticas. Pero no nos llamemos engaño, no nos engañemos pensando, wow, mire todo lo que estamos exportando, porque cuando usted ve lo que está exportando productos farmacéuticos que a su vez nutren una industria farmacéutica. Pero lo que pasa es que ese dinero no se queda en Puerto Rico. El dinero de la industria farmacéutica a las 12 de la noche vuela a un banco fuera de Puerto Rico y se reproduce económicamente en otros espacios. Así que nos urge una estrategia de desarrollo económico sostenible y reconocer que las farmacéuticas no se van a quedar aquí para siempre, que cada vez somos menos competitivos y que pronto tenemos que hacer una estrategia económica que no dependa de rezarle al Dios del agua y del viento que venga un huracán cada cierta cantidad de años para que nos lleguen fondos federales con los cuales subsanar o sostener el resto de los sistemas que no hemos logrado sostener nosotros mismos. Bueno, hablando de sostener y de cosas insostenibles, hay un proyecto presentado ante el Senado de Puerto Rico que es para fijar en $3,000 el sueldo de los policías municipales. Este proyecto fue visto hubo una vista con respecto al mismo. De hecho, en la vista se trabajó lo siguiente. Déjenme toser. Ahora sí. La Comisión de Asuntos Municipales del Senado, presidida por el senador José Santiago, celebró una vista pública sobre el proyecto del Senado 132, que busca fijar en $3,000 el salario base de los policías. La Federación de Alcaldes de los municipios de Aguadilla, Sidra, Las Marías y San Juan coincidieron en valorar la importancia de dignificar el trabajo de los agentes, pero advirtieron que no tienen los recursos fiscales para costear el aumento sin respaldo del gobierno central.
La Federación de Alcaldes rechazó de plano la medida, señalando que impondría una carga insostenible sobre los presupuestos municipales. Además, advirtió que sin identificar unas fuentes de financiamiento claras, se verían forzados a recortar servicios esenciales o incurrir en déficit adicional. Miren, ¿qué llevamos hablando en los escuchalugaros desde que comenzó este espacio? Que los municipios están hasta aquí. No les da para pagar servicios esenciales a adultos mayores, servicios con los que tienen que cumplir. Y entonces, desde el Senado de Puerto Rico, desde la desconexión del mármol del Capitolio, presentan un proyecto como si no llevaran escuchando que los municipios no tienen dinero. ¿Cómo crean un proyecto cuando llevamos tantos meses discutiendo que los municipios no tienen dinero, que le están pidiendo más dinero a la Junta, que llovió el otro día en abril, cuando llovió en abril, y no podían pagar ni siquiera los gastos de emergencias? Y entonces desde esa desconexión en el Capitolio quieren crear un proyecto para obligar a los municipios a darle el mismo sueldo a todos los policías municipales, cuando hay municipios que están en mejores condiciones que otros, pero simplemente hay municipios para los cuales no es sostenible poder aumentar ese sueldo. Los municipios coincidieron en algo. Y en lo que coincidieron es en esto. Miren, todos los deponentes coincidieron en que los policías municipales merecen un salario justo y competitivo. Pero alertaron que aprobar el proyecto del Senado 132 sin un plan de financiamiento solo agravaría la crisis económica que enfrentan los gobiernos locales. Y yo creo que es sumamente importante cuando hablamos de este tipo de temas, por eso lo mencioné como un tema de desconexión, veamos de dónde surgen las cosas. ¿Cómo usted me dice a mí que se crea un proyecto para los municipios sin una conversación con los municipios? Como en el Senado se crea un proyecto sin sentarse con los alcaldes y ver si en efecto tienen el dinero. Y eso precisamente es lo que nos trajo hasta aquí. Por eso precisamente es que la Junta de Control Fiscal dice, mira, el día que nos vayamos, esta gente va a hacer un desbarajuste en el presupuesto, porque aprobamos una cosa y al otro día ellos aprueban una ley sin saber cómo lo van a pagar, cómo lo van a financiar, cómo lo van a sostener a través de los años. Yo quiero hablar un poquito de la raíz de este proyecto. Este proyecto del Senado, el proyecto 132, es de la autoría del senador Matías Rosario, a quienes ustedes conocerán como Gregorio Matías. Y como recordar es vivir, uno dirá contra Gregorio Matías sometiendo un proyecto para aumentarle el sueldo a los policías. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Quién es Gregorio Matías? Pues miren, Gregorio Matías es esta persona que pueden ver en pantalla. Es el mismo que, siendo un agente del orden público, sus incidentes de brutalidad policíaca y sus violaciones a los derechos de las personas intervenidas nos costaron a nosotros, los contribuyentes, $165,000. Quiero que vean lo que causó la conducta, ¿verdad?, del señor Matías en su momento. La conducta violatoria de derechos del teniente segundo Gregorio Benedicto Matías Rosario no solo fue una de las bases que usó el Departamento de Justicia Federal para imponer la reforma de la policía, así que gracias, Gregorio, por traernos la reforma de la policía, sino que también le costó a los contribuyentes $90,000. Ojo, vamos a ir sumando, $90,000 según consta en un acuerdo confidencial que se revela ahora, después de una solicitud de acceso a la información al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Pero hubo una segunda violación. Vamos a ver el segundo caso de Gregorio. Pónmelo por ahí. Matías Rosario tuvo un segundo caso por brutalidad policíaca que sometió en 2001 antes del caso de Santos Rosario, en el que el entonces estudiante universitario Edgardo Gómez Soto alegó que un grupo de agentes que incluía al hoy senador lo arrestaron injustificadamente y lo golpearon después de tenerlo arrestado. En vez de llevarlo al hospital para atender las heridas, lo llevaron a un cuartel de donde se pudo escapar para recibir atención médica. Ese caso terminó con un acuerdo de $75,000 que no fue confidencial. Esos dos casos le costaron a los contribuyentes $165,000 tan solo en la compensación directa a los demandantes. Eso no incluye todos los gastos del gobierno de Puerto Rico para llevar esos casos. Así que al final del día, la persona que nos costó esos $165,000 en gastos a los contribuyentes es el mismo que hoy somete un proyecto que no es sostenible, que no se puede financiar. Evidentemente, el senador Gregorio Matías no tiene constancia del valor del dinero de nuestros contribuyentes. Yo estoy de acuerdo con los deponentes de esa vista. Nuestros agentes, nuestros policías merecen sueldos dignos, pero tenemos que buscar alternativas viables para proponerlos. De lo contrario,
se convierten en más promesas políticas vacías, pero lejos de eso, ¿verdad? Le hacen un flaco servicio a lo que es una cultura donde los policías se sientan valorados, porque al final del día lo que se sienten es engañados de que les están prometiendo cosas con las que claramente no se pueden cumplir. Y hablando de cosas con las que no se pueden cumplir, quiero hablar un momento. Ayer toqué el tema de que la exgobernadora Wanda Vázquez se estaría declarando culpable. No he tenido la oportunidad de tocarlo en este espacio. Voy a ir rapidito sobre el mismo. La exgobernadora ayer, en efecto, se declaró culpable. La vista de sentencia será en el mes de octubre. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, hizo una declaración con respecto a esta declaración de culpabilidad y quiero leer la cita de la gobernadora. La gobernadora Jennifer González dice: la declaración de culpabilidad ante la Corte Federal por parte de la exgobernadora Wanda Vázquez es una noticia deplorable para el servicio público. Esto lacera la confianza del pueblo en sus instituciones y líderes. El cargo del gobernador o cualquier posición pública no exime a nadie del cumplimiento cabal de la ley. Todos los funcionarios estamos obligados a responder por nuestros actos, dijo la gobernadora en declaraciones escritas. ¿A qué hace referencia la gobernadora de Puerto Rico? Hace referencia a unas declaraciones que hiciera Wanda Vázquez ayer, donde dijo que ella no pudo cumplir con la ley porque estaba muy ocupada salvando las vidas de los puertorriqueños durante el COVID. Como si el cumplir con el deber del trabajo eximiera a uno del cumplir con las leyes, y eso lo sabe muy bien la exgobernadora, que también fue fiscal, que también fue procuradora de las mujeres, que también fue secretaria de justicia. Ya se comienza a contemplar si la exgobernadora perdería el derecho a sus escoltas. De hecho, esto fue referido a el superintendente de la policía, Joseph González, que decidirá si le quita las escoltas a Wanda Vázquez. El superintendente ha sido muy responsable con la situación. Él dijo: mira, yo he comisionado una investigación apropiada sobre el tema que contemple todas las disposiciones legales para ver si en efecto lo que sería la consecuencia de esta declaración de culpabilidad conllevaría de alguna forma removerle sus escoltas. Así que esperaremos por la decisión del superintendente para reseñarla en este espacio. En el día de ayer yo hice unas declaraciones con respecto a la exgobernadora. Ciertamente esto es un delito de poca monta comparado a los 7 cargos que pesaban en su contra de soborno, fraude. La gobernadora tuvo mucha suerte en este proceso, que las circunstancias cambiaron, que las prioridades del gobierno federal cambiaron, que el abogado de uno de los acusados era íntimo de la campaña de Donald Trump. Así que al final del día todo obró de manera perfecta, pero no quita que tenemos una exgobernadora que es la primera funcionaria al principal cargo del país que resulta convicta de un delito. Y ayer yo hice unas declaraciones bastante fuertes. ¿Por qué? Porque uno le guarda un respeto especial a personas que han ejercido cargos públicos, no importa del partido que sean, porque ejercer funciones públicas requiere un grado de desprendimiento, de sacrificio, un compromiso con el colectivo. No importa si usted es popular, si usted es PNP, si usted es independentista, si usted es de la alianza, si usted es de lo que sea, conlleva un grado de desprendimiento. Y en el caso de Wanda Vázquez, es una persona que ha ejercido unos cargos muy importantes. Pero yo tuve la oportunidad de ver muy de cerca de qué estaba hecha esta señora. Cuando utilizó los poderes constitucionales que tenía como gobernadora para darle un indulto a mi ex esposo. Y lo digo y me tomo, ¿verdad?, este espacio de privilegio personal para hablarlo. La gente sabe que fueron 8 años, era la convicción de él. Y fue un proceso bien difícil. Ayer yo la escuchaba a ella hablar de lo difícil que habían sido para ella estos 3 años, aguardando por este momento donde ayer se declaró finalmente culpable. Ella dijo: han sido 3 años bien difíciles. Y yo dije: mira qué coincidencia, que 3 años estuve que estar en un tribunal ventilando 3 casos distintos a la vez de violaciones de orden de protección, casos por maltrato, casos de la ley de bienestar de menores, casos donde se atentó contra mi seguridad y la de mi hija. Y por la única razón que, como dicen por ahí, me chupé estar 3 años metida en los tribunales ante muchísimos jueces, viendo vistas de orden de protección, viendo vistas en apelaciones,
viendo vistas de causa para arresto, viendo vistas preliminares, enfrentando juicios, siendo contrainterrogada días y días, siendo contrainterrogada por diferentes abogados. Por la única razón que yo estuve 3 años padeciendo eso era porque era la única forma de detener a este individuo, porque yo sabía que la única forma en que lo iba a parar y que iba a proteger mi seguridad y la de mi hija era que él estuviese preso. Y lo habían determinado todas las autoridades del mundo. Se le dieron 1000 oportunidades. Así que luego de 3 años y finalmente lograr 3 convicciones, que le metieran 8 años de cárcel, no tardó nada en lo que la gobernadora Wanda Vázquez, por pura politiquería, le dio un indulto. Mis declaraciones ayer al respecto fueron las siguientes y se las traigo aquí. Escuchaba a la exgobernadora hablar de cómo ella ha sufrido estos 3 años y me acordé de algo muy importante. 3 años estuve en un caso para lograr 3 convicciones contra una persona, para que la exgobernadora, su último día de mandato, ignorara 9 entrevistas que hizo un trabajador social y concediera un indulto a esta misma persona por pura politiquería. 9 entrevistas que decían que esa persona estaba contra mi seguridad y la de mi hija. Y aún así ese último día, Wanda Vázquez utilizó el poder que le había sido concedido constitucionalmente para darle un indulto. Hoy esto no lo hace ni siquiera justicia. Perdió mi respeto como exfiscal, como exprocuradora de las mujeres, como exsecretaria de justicia y como exgobernadora, porque nos dejó saber de qué está hecha. La misma que no quería ser gobernadora y luego no quería soltar el puesto, hoy se declara culpable. Sí, de una tontería. Pero el karma llega aunque llegue tarde. Así que con eso me despido. Esa es mi última palabra. Ahora los dejo con Ferdinand Pérez en Jugando Pelota Dura. Por motivos de que estaba en televisión tenía bien poco tiempo, así es que esas entrevistas a las que yo hago alusión ahí son las entrevistas que se hacen para conceder un indulto. Cuando un gobernante va a perdonar a alguien por sus convicciones, hay unas personas que hacen unos informes y tienen que hacer unas entrevistas. En el caso de él, que estaba encarcelado, son entrevistas a los trabajadores sociales que están en la cárcel sobre cuáles han sido las condiciones bajo las cuales, cómo él se ha comportado estando allí, si ha vuelto a interactuar de alguna forma con las víctimas, cómo se comportó durante el proceso de estar bajo grillete esperando por los diferentes procesos judiciales. En estos casos hubo continuas violaciones a todas las restricciones impuestas por el tribunal, a todas las restricciones que se le impusieron estando bajo fianza. De hecho, estando bajo fianza en acusaciones previas por casos de ley 54, violentó nuevas órdenes de protección, demostrando que no tenía ningún tipo de respeto por la autoridad, que poco podían importar estas órdenes. Al final del día, 9 entrevistas llevaron a cabo para poder conceder ese indulto. Todas las personas entrevistadas por las autoridades dijeron que esta persona implicaba un grave peligro, un grave riesgo para mi seguridad y la de mi hija. Y aún así, con un informe que en su totalidad negaba la posibilidad de conceder ese indulto y le recomendaba enfáticamente a la gobernadora no concederlo, aún así, Wanda Vázquez concedió ese indulto. Una persona que fue fiscal, que fue procuradora de la mujer, que fue secretaria de justicia, que fue gobernadora, concediendo un indulto en clara contraposición con lo que se le está recomendando sin importarle la seguridad de una persona, pues ciertamente te está revelando algo sobre su carácter, y es que es una persona mala. Así es que dentro de todo este proceso no lo digo yo, lo dijo la propia procuradora de las mujeres de la propia administración de esta gobernadora. La procuradora dijo lo siguiente cuando se concedió el indulto: poner en riesgo la vida de una niña y su madre es inaceptable. Y voy expresamente a las declaraciones de la procuradora en aquel momento. El indulto es una prerrogativa del gobernante. Ahora bien, por encima de todo, la seguridad de cualquier ser humano tiene que ser lo primordial. El poner en riesgo la vida de una niña y su madre para nosotros es inaceptable. Eso lo dijo no una persona de la Alianza, no una persona del Partido Independentista, no un popular. Lo dijo la procuradora de las mujeres de la propia administración de Wanda Vázquez, porque sabían lo que estaba ocurriendo. Y lo dije ayer, que el karma llega, pero llega tarde. No llegó en el mismo grado. Y yo creo que todas las cosas
Así como pasan, la justicia siempre llega. Y eso lo debe saber Wanda Vázquez. Yo nunca voy a olvidar ese 31 de diciembre, el último día del año. El último día de su administración, ella lo utilizó para dejar en libertad a una persona peligrosa y convicta. Y así como ella dice que ella sufrió 3 años, yo sufrí 3 años, metida en los tribunales, pasando por los procesos debidos. Ella pasó 3 años incumpliendo con la ley. Hay una gran diferencia. Con eso cierro el Escucha Lugaro de hoy. Agradecida el apoyo que nos siguen brindando. A las 5:55 de la tarde, recuerden que estoy en vivo en Última Palabra por Tele 11. Siempre les invito a que pasen por el canal, se suscriban, le den like, así permiten que todo este trabajo que pasamos aquí le llegue a más personas para mantener a nuestra gente informada. Yo creo que al final del día los cambios que queremos ver están en informar mejor a las personas para que tomen mejores decisiones, además de que se evitan que yo tenga que seguir repitiéndoles. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Ahora sí, que tengan todos un bonito día.